How to have fun anytime, anywhere. Step 1. Go to ChumbaCasino.com. ChumbaCasino.com. Got it. Step 2. Collect your welcome bonus. Come to Papa welcome bonus. Step 3. Play hundreds of casino-style games for free. That's a lot of games. All for free? Step 4. Unleash your excitement. Woohoo! Chumba Casino has been delivering thrills for over a decade. So claim your free welcome bonus now and live the Chumba life. Visit ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. Hola a todos y bienvenidos a Libera tu Potencial. ¿Listos para otra inmersión profunda? Listos. Hoy vamos a explorar un tema que realmente es la base de todo, la autoestima. Ya sabes, ese valor que nos damos a nosotros mismos, la aceptación de quienes somos, respetando nuestra valía. No se trata de ser perfectos para nada. Más bien de reconocer nuestra valía intrínseca. Exacto. Y es que la autoestima o la falta de ella influye en todo, en nuestras relaciones, nuestra productividad, nuestro bienestar emocional. Una autoestima sólida nos impulsa a vivir una vida más plena y feliz. Sin duda. Para esta inmersión profunda nos vamos a guiar principalmente por el trabajo de Nathan Branden, Los 6 pilares de la autoestima. Un libro fundamental para comprender este tema tan crucial. Totalmente. Y vamos a empezar con algo que me llama mucho la atención. Freud, en sus inicios, ya planteaba que los síntomas neuróticos podían ser expresiones de la ansiedad o incluso defensas contra ella. Y Branden propone un paralelismo muy interesante. Muchas de nuestras quejas, de nuestros malestares, pueden ser también expresiones de una baja autoestima. O incluso defensas contra esa falta de autoestima. Intentamos protegernos de ese dolor. Claro. Y fíjate, este tema ha tenido una resonancia enorme a nivel internacional. Branden habla de una conferencia en Oslo, donde se creó el Consejo Internacional sobre Autoestima. Sí, recuerdo esa parte del libro. Y menciona también el caso de la antigua Unión Soviética, donde un académico ruso que visitó Occidente comentaba la necesidad de fomentar la autoestima. Claro, en un sistema tan rígido, la individualidad no se fomentaba. Decía que no había una tradición de iniciativa empresarial, de responsabilidad personal y que había mucho de pasividad, de envidia. Una transformación social profunda necesita una transformación psicológica previa. Exacto. Y eso nos lleva a la pregunta central que Branden plantea. ¿Qué es realmente la autoestima? ¿Y cómo se construye? Ahí está la clave. Empecemos por algo que todos experimentamos a diario. La comunicación. Branden dice que una autoestima sólida nos permite comunicarnos de forma más abierta, honesta y apropiada. Porque confiamos en el valor de nuestras ideas y en que nuestra voz merece ser escuchada. Exactamente. No tememos expresar nuestras opiniones y necesidades. En cambio, cuando la autoestima es baja, la comunicación se vuelve más opaca, evasiva e inapropiada. Hay mucha inseguridad, mucha ansiedad. Como si no tuviéramos derecho a expresarnos con libertad. Exacto. Y esto, por supuesto, afecta a todas nuestras relaciones. Branden afirma que cuanto más alta es nuestra autoestima, más dispuestos estamos a tener relaciones que nos enriquezcan, que nos nutran. Porque buscamos lo semejante. Nos atrae a la vitalidad, el crecimiento personal en otros. Y nos sentimos más cómodos con personas que tienen un nivel de autoestima similar al nuestro. Es como un reconocimiento inconsciente, ¿no? Sí, totalmente. Ahora, la autoestima también influye en cómo tratamos a los demás. Branden dice que una autoestima saludable nos inclina a tratar a los demás con respeto, benevolencia, justicia. Al valorarnos a nosotros mismos, somos menos propensos a ver a los demás como una amenaza. Y esto desmonta esa idea de que el individualismo lleva al egoísmo. Al contrario, los estudios demuestran que un sentido sólido de la valía personal se correlaciona con la amabilidad, la generosidad, la cooperación. Interesante. ¿Y qué pasa en el ámbito de las relaciones románticas? Pues Branden dice que el mayor obstáculo es el miedo a no ser merecedores de amor, la creencia de que estamos destinados a sufrir. Sí, eso puede ser muy limitante. Y claro, si no nos queremos a nosotros mismos, si no disfrutamos de nuestra propia compañía, ¿qué podemos ofrecer realmente en una relación? Es verdad. Las personas con baja autoestima suelen ver a sus parejas como fuentes de aprobación o desaprobación. Les cuesta apreciar al otro por quien es y desarrollar una capacidad auténtica de amar. Branden pone el ejemplo de una mujer que siempre se enamoraba del hombre equivocado. Sí, y es que había internalizado el abandono de su padre en la infancia y creía que no merecía ser amada. Y sin darse cuenta, recreaba ese patrón de rechazo en sus relaciones adultas. Exacto. Es el patrón de autodestrucción del que habla Branden. Si creemos que estamos destinados a la infelicidad, nuestro inconsciente buscará confirmar esa creencia. Como si tuviéramos miedo a ser felices. En cierto modo, sí.
Y por eso a veces nos empeñamos en luchar por la felicidad o en trabajar duro en nuestras relaciones, cuando en realidad esas mismas luchas pueden estar perpetuando nuestra insatisfacción. Es como si nos saboteáramos a nosotros mismos sin darnos cuenta. Totalmente. ¿Y qué podemos hacer con esas voces internas destructivas que nos dicen que no somos lo suficientemente buenos, que no merecemos ser felices? Brandon dice que no hay que intentar silenciarlas, sino más bien dialogar con ellas, cuestionar su lógica. Como si fueran entidades separadas. Exacto, y distinguirlas claramente de la voz de nuestro yo adulto, que es la que nos puede guiar hacia una autoestima sana. Y hablando de autosabotaje, Brandon también pone el ejemplo de un hombre que al ser ascendido en su trabajo sintió un miedo terrible. Sí, se sentía como un impostor, como si no mereciera ese presto. Y empezó a sabotearse inconscientemente, a faltar a reuniones, a ser inconsistente con su equipo, hasta que lo despidieron. Y al final, ese despido confirmó su creencia inicial de que no era capaz. Una trampa terrible. Totalmente. Y lo que conecta estos ejemplos, tanto en el ámbito personal como en el profesional, es el miedo al éxito, a la felicidad. A lo desconocido positivo, como decíamos antes. Exacto. Cuando algo bueno sucede, que contradice nuestras creencias negativas sobre nosotros mismos, sentimos terror. Y ese terror nos lleva a autosabotearnos. Ya. Y por eso Brandon insiste en que la raíz de todo comportamiento autodestructivo es la baja autoestima. Nos empuja a crear relaciones que nos dañan, a tomar decisiones que van en contra de nuestro bienestar. Y cuidado con la idea de renunciar al yo como una solución espiritual a la baja autoestima. Brandon advierte contra eso. Dice que primero hay que construir un yo saludable y maduro antes de poder trascenderlo. Claro, si no es un autoengaño. Totalmente. Y también es importante recordar que la autoestima, por muy importante que sea, no es una panacea. Hay otros factores que influyen en nuestra vida. Nuestra energía vital, nuestra inteligencia, nuestras circunstancias externas. Exacto, no podemos controlar todo, pero sí podemos trabajar en nuestra autoestima para tener una base más sólida. Sobre todo en el mundo actual, donde hay tantas posibilidades y a veces tanta incertidumbre. Brandon subraya la importancia de la autonomía personal. De conocernos a nosotros mismos, de definir nuestros valores, de pensar por nosotros mismos, de asumir la responsabilidad de nuestras decisiones. Y de confiar en nuestro propio criterio. Exactamente. Y aquí entra en juego el respeto hacia uno mismo, que Brandon define como la afirmación de nuestra valía, la actitud positiva hacia nuestro derecho a vivir y ser felices. La seguridad al expresar nuestros pensamientos, deseos y necesidades. Y la convicción de que la alegría y la satisfacción son nuestros derechos naturales. Algo que tengamos que ganarnos con sufrimiento. Exactamente. Y esto nos lleva a los dos pilares fundamentales de la autoestima: la eficacia personal y el respeto a uno mismo. ¿Puedes explicarlos un poco más? Claro, la eficacia personal es la confianza en nuestra capacidad para afrontar los desafíos de la vida, la seguridad en nuestro propio juicio, en nuestra mente. Y el respeto a uno mismo es el sentido básico de nuestra valía, la convicción de que merecemos amor, respeto y felicidad. Y ambos pilares son esenciales para una autoestima sana. Totalmente. Si uno flaquea, la estructura entera se debilita. Brandon dice que la necesidad de autoestima surge de nuestra condición humana. Dependemos del uso de nuestra conciencia para sobrevivir y prosperar. Y ese uso de la conciencia no es automático, implica una elección, una responsabilidad personal. Exactamente. Y por eso nuestras elecciones afectan a nuestra autoestima. Si adoptamos hábitos dañinos, si no somos responsables, nuestra autoestima se resiente. Claro, es lógico. Brandon advierte contra las ideas superficiales de autoestima, esas que se basan en afirmaciones vacías y no en acciones reales. La autoestima genuina se construye a través de la congruencia entre nuestros valores y nuestra conducta. Y a través del esfuerzo consciente, ¿verdad? Sí, la conciencia, la responsabilidad y la moral son claves. Y hablando de esfuerzo, ¿qué pasa cuando nos falta esa eficacia personal? Pues que dudamos de nuestras capacidades. Nos decimos a nosotros mismos: ¿quién soy yo para pensar? ¿Quién soy yo para superar este desafío? ¿Quién soy yo para luchar por lo que creo? Es como si nos pusiéramos límites imaginarios. Exacto. Y Brandon nos cuenta el caso de una abogada brillante que se autosaboteaba constantemente. Sí, recuerdo esa historia. Tenía mucho talento, pero no se respetaba a sí misma. Permitía que otros se aprovecharan de ella. Y en terapia aprendió a reconocer sus patrones de autosabotaje, a afirmarse con más seguridad. Y así fue construyendo una autoestima más sólida. Aprendemos de pequeños el concepto de lo correcto y lo incorrecto. Pero esa necesidad de sentirnos adecuados para la vida, capaces de ser felices, parece ser innata. Y si no nos sentimos capaces, si creemos que no podemos ser felices, en el fondo nos sentimos indignos. Y esto nos lleva al concepto de integridad personal.
Esa congruencia entre nuestros ideales y nuestras acciones. Exactamente. Si hay una brecha entre lo que queremos ser y lo que realmente hacemos, nuestro respeto por nosotros mismos se resiente. La verdadera confianza, la admiración hacia uno mismo, se basan en la realidad, no en la fantasía. Totalmente. Y la autoestima también está conectada con nuestra capacidad de afrontar los cambios. Una autoestima sólida fluye con la realidad, mientras que la duda se resiste al cambio, nos paraliza. En un mundo que cambia tan rápido, cultivar la autoestima es más importante que nunca. Sin duda. Y aquí volvemos al tema de la validación externa. La búsqueda de la autoestima en la aprobación de los demás es un camino peligroso. Nos hace dependientes de la opinión ajena, adictos a la aprobación. La clave está en construir un sistema de apoyo interno, donde la fuente de nuestra certeza esté en nuestro interior. Y eso es esencial para la madurez humana. Totalmente. Los grandes innovadores, los creadores, son personas que pueden tolerar la soledad, la falta de reconocimiento inmediato. Porque confían en su visión, en su capacidad de hacer realidad sus ideas. Y eso nos lleva a la pregunta clave. ¿Cómo se construye y se mantiene la autoestima? ¿Qué acciones concretas debemos tomar? Y como adultos, ¿cuál es nuestra responsabilidad en este proceso? ¿Qué necesitan aprender los niños? Empecemos por la infancia. La vida de un niño comienza en la dependencia total, pero para ser un adulto exitoso necesita desarrollar su capacidad de pensar. Claro, la autonomía, el pensamiento crítico, la confianza en sí mismo. Y los padres tienen un papel fundamental. Los estudios de Cooper Smith sugieren que hay una conexión entre la autoestima de los padres y la de sus hijos. Si crecemos en un ambiente de amor, respeto, aceptación, reglas razonables, tenemos más posibilidades de desarrollar una autoestima saludable. Pero ojo, no es una garantía absoluta. Hay niños que crecen en entornos favorables y tienen baja autoestima, y otros que a pesar de una infancia difícil, prosperan. Los llamados invulnerables. Exacto. Y a veces, incluso con las mejores intenciones, podemos tener bloqueos internos que nos impiden pensar con claridad. Asuntos no resueltos, sentimientos reprimidos. Todo eso afecta a nuestra autoconciencia y, por tanto, a nuestra autoestima. Lo que sí sabemos es que el compromiso con la comprensión de nosotros mismos construye confianza. Evitar el esfuerzo introspectivo tiene el efecto contrario. Vivir conscientemente nos hace más competentes. La integridad genera respeto por uno mismo. Y al final, se trata de integrar estas prácticas en nuestra vida, de dar pequeños pasos consistentes. No hace falta una transformación radical de la noche a la mañana. Lo importante es la dirección que tomamos. Hablando de vivir conscientemente, ¿qué significa eso exactamente? Significa ser conscientes de nuestras acciones, de nuestros propósitos, de nuestros valores, de nuestras metas. Y actuar en consecuencia. Exacto. La conciencia sin acción es una traición a la propia conciencia. Vivir conscientemente es asumir la responsabilidad de nuestra realidad, de lo que es y lo que no es. Sin dejarnos llevar por nuestros deseos o nuestros miedos. Y hay un placer en usar nuestra mente, en comprender el mundo, como los niños cuando descubren cosas nuevas. Mantener esa curiosidad, esa alegría por aprender, es señal de un desarrollo saludable. Y para vivir conscientemente también hay que distinguir entre nuestras percepciones, nuestras interpretaciones y nuestros sentimientos. Claro, si no, nuestra conexión con la realidad se distorsiona y perdemos la eficacia personal. Y hay que confrontar esos impulsos de evitar las realidades dolorosas o amenazantes. Esconder la cabeza bajo tierra no soluciona nada. Vivir conscientemente significa exigirnos honestidad, mirar de frente a la verdad. Incluso cuando da miedo. El miedo y el dolor son señales para abrir los ojos, no para cerrarlos. Exacto. Y la autoindagación es fundamental. Preguntarnos si estamos avanzando hacia nuestras metas, si nuestras acciones se alinean con nuestros propósitos. Tanto en nuestra vida personal como profesional. Y si decidimos no seguir indagando en algo, que sea una decisión consciente, no una evitación inconsciente. La diferencia es importante. También hay que estar abiertos a nuevos conocimientos, a cuestionar nuestras viejas suposiciones. Si estamos demasiado seguros de lo que ya sabemos, no hay espacio para crecer. Y el autoexamen es clave. Conocer nuestro mundo interior. Nuestras necesidades, sentimientos, motivaciones, procesos mentales. Lo contrario es el autoextrañamiento, la alienación de uno mismo. Exacto. Y en la oscuridad de la inconsciencia es donde prospera la autodestrucción. Las adicciones, por ejemplo, son una forma de
evitar enfrentar sentimientos dolorosos. Brandon cuenta que en una relación pasada suya no quiso ver la realidad, no se hizo las preguntas importantes. Y eso le causó una herida a su autoestima. A partir de ahí empezó a usar el ejercicio de las frases incompletas. Una herramienta muy útil para ganar claridad y conciencia. ¿Y qué papel juega la autoaceptación en todo esto? Es fundamental. Es lo que un buen terapeuta intenta fomentar en sus pacientes, incluso en aquellos con muy baja autoestima. Aceptar lo que somos, sin odiarnos a nosotros mismos, nos permite enfrentar nuestros desafíos. Es un acto de autoafirmación. Me valoro, me trato con respeto, defiendo mi derecho a existir. Y aceptar no es solo reconocer algo a nivel intelectual, sino experimentarlo plenamente, integrarlo en nuestra conciencia. Incluyendo las emociones difíciles. Permitirnos sentir sin juzgar. Exacto. No podemos superar un miedo que negamos, ni solucionar un problema que no admitimos. La aceptación no significa aprobar algo, sino reconocer su existencia. La negación nos paraliza. Y la autoaceptación no fomenta las conductas negativas, sino que las reduce. Porque al comprender nuestras motivaciones, podemos empezar a cambiar. Brandon propone un ejercicio. Concentrarse en una emoción difícil y respirar en ella, imaginando su aceptación total. Y también el ejercicio de las frases incompletas. Si me acepto plenamente. Explorar las diferentes facetas de la autoaceptación. Incluso las más difíciles. Y si la resistencia a la autoaceptación es muy fuerte, lo que hay que hacer es aceptar esa resistencia. Estar presentes con la experiencia, por dolorosa que sea. Y luego está la autorresponsabilidad. Asumir la responsabilidad de nuestros deseos, nuestras elecciones, nuestras acciones, nuestra forma de vivir. De cómo tratamos a los demás, de nuestro tiempo, de nuestra comunicación, de nuestra felicidad, de nuestros valores, de nuestra autoestima. De todo, en realidad. Brandon propone escribir cada día durante una semana varias terminaciones para la frase. Si abandono la mentira de ser incapaz de cambiar. Y al final reflexionar sobre lo que hemos escrito y ver qué acciones podemos tomar. En sus grupos de autoestima, Brandon observó que a algunas personas les costaba mucho decir, tengo derecho a existir. Les resultaba más fácil expresar datos que afirmar su propio derecho a ser. La autoafirmación es el respeto a nuestros deseos, necesidades y valores, buscando su expresión en la realidad. Lo contrario es la timidez, el escondernos, el complacer a los demás por encima de nosotros mismos. Y la autoafirmación implica decir no cuando es necesario. Pero también, y más importante aún, implica luchar por aquello que consideramos valioso. Vivir de acuerdo con nuestros principios. La gran autoengaño es creer que tenemos valores sin actuar en consecuencia. La verdadera autoafirmación es poder decir al final, yo estuve ahí, yo lo viví. Exacto. Brandon da ejemplos de falta de autoafirmación. Minimizar nuestros logros, callar ante una injusticia, no expresar nuestro aprecio. Y la tentación de traicionarnos a nosotros mismos es más fuerte con las personas que más queremos. Pero esos compromisos nunca funcionan a largo plazo. No hay que sacrificar nuestro juicio, nuestra integridad por nadie. Y la autodisciplina, como otras virtudes que apoyan la autoestima, es esencial para una vida plena. Encontrar el equilibrio entre el presente y el futuro, entre la gratificación inmediata y nuestras metas a largo plazo. Sentir que tenemos control sobre nuestra vida. Vivir con propósito implica formular metas, identificar las acciones necesarias, monitorear nuestro comportamiento, prestar atención a los resultados. Y formular metas conscientemente en todas las áreas de nuestra vida, profesional, personal, intelectual, espiritual. Tomar las riendas de nuestra propia existencia. Brandon habla del desafío de mantener la autoestima en tiempos de dificultades económicas. Nuestra valía no depende de nuestros ingresos o de nuestra posición social. Hay personas mayores que sufren discriminación por la edad, jóvenes que no encuentran trabajo. La clave está en no interpretar esas situaciones como una falta de valor personal. Brandon cuenta la historia de Mark, que sermoneaba a su hijo sin ningún resultado positivo. En cambio, en su trabajo era muy eficaz resolviendo problemas. La moraleja es clara. Si no hacemos nada, nada va a cambiar. Hay que tomar la iniciativa. Brandon aprendió de su esposa la disciplina de la amabilidad. Ser amable de forma consistente requiere esfuerzo, no solo buenas intenciones. Si actuamos de forma contraria a nuestro juicio moral, nuestro respeto por nosotros mismos es reciente. Y la confianza en nosotros mismos se erosiona. Aunque la autoaceptación es necesaria para el cambio, la autoestima sufre y solo la integridad puede repararla. Totalmente. A veces las faltas de integridad parecen pequeñas, pero su peso acumulativo es grande. Brandon usa la frase: si aporto un 5% más de integridad a mi vida. Y las respuestas de las personas son muy reveladoras. La culpa es un autorreproche moral que implica elección y responsabilidad.
Hay que tener claro que es realmente una falta de integridad para no sentir culpa inapropiada. Brandon critica la idea del pecado original, que considera contraria a la autoestima. Nos presenta como defectuosos desde el nacimiento. La culpa también puede surgir de forma irracional, como tras la muerte de un ser querido. O como una forma de intentar controlar eventos que escapan a nuestro control. Hay que entender los límites de nuestra responsabilidad para proteger nuestra autoestima. Y si la culpa surge de una falta de integridad, solo un acto de integridad puede repararla. Exacto. Brandon se pregunta, ¿qué pasa cuando nuestros valores son irracionales o erróneos? Por ejemplo, si hemos internalizado un sistema de valores que va en contra de nuestra naturaleza. Como algunas enseñanzas religiosas que reprimen la sexualidad o la ambición. En esos casos, ser íntegro puede ser dañino y la hipocresía puede ser una forma de autoprotección. Brandon comparte frases de personas que luchan por cuestionar los valores de sus padres. Un proceso muy difícil. Y cuenta la historia de Sally, que traicionó a una amiga por obtener la aprobación de una persona influyente. Y al final, su respeto por sí misma disminuyó. Como el ejercicio físico, mejorar la autoestima puede ser difícil al principio. Pero con la práctica se vuelve más fácil y placentero. Brandon nos presenta los 6 pilares de la autoestima como ideales que guían nuestra conducta. No hay que cumplirlos a la perfección, sino intentar vivir de acuerdo con ellos. Lo importante son las creencias que los sustentan. Soy un ser soberano. El mundo es cognoscible. Mi mente es competente. La autenticidad es esencial. La alegría es mi derecho. La autoestima y la bondad están conectadas. ¿Puedes explicar brevemente cada una de esas creencias? Claro. La soberanía es la capacidad de tomar decisiones y asumir la responsabilidad de nuestra vida. La cognoscibilidad del mundo significa que podemos comprender la realidad a través de la razón y la observación. La competencia de nuestra mente se refiere a nuestra capacidad de pensar, aprender y resolver problemas. La autenticidad es ser fieles a nosotros mismos, vivir de acuerdo con nuestros valores. La alegría como derecho significa que no tenemos que ganarnos la felicidad con sufrimiento, sino que es algo que nos pertenece por el hecho de existir. Y la conexión entre autoestima y bondad implica que al valorarnos a nosotros mismos, somos más capaces de valorar y tratar bien a los demás. Y los 6 pilares son la práctica de vivir conscientemente, la práctica de la autoaceptación, la práctica de autorresponsabilidad, la práctica de la autoafirmación, la práctica de vivir con propósito y la práctica de la integridad personal. Exacto. Lo importante es integrar estas prácticas en nuestra vida que se conviertan en parte de quienes somos. No basta con comprenderlas intelectualmente, hay que vivirlas. Y volviendo a la infancia, Brandon menciona algunos factores clave para la autoestima. Sentirse valorado, sentirse seguro, tener padres con autoestima saludable. Pero no hay patrones universales. Algunos niños con buenas familias tienen baja autoestima y otros con infancias difíciles prosperan. Es un tema complejo. Sí, pero hay algunas cosas que los padres podemos hacer para fomentar la autoestima de nuestros hijos. ¿Cómo cuáles? Brandon destaca la importancia del contacto físico, del afecto. Incluso antes de que el niño entienda las palabras. La falta de contacto físico puede ser muy dolorosa. Y el lenguaje que usamos también es importante. Hablar con respeto, usar palabras amables, evitar las etiquetas negativas. Incluso los padres con buenas intenciones podemos tener lapsos de inconsciencia. Brandon cuenta un ejemplo de cómo ignoró sin querer a su nieta. Es un recordatorio de que tenemos que estar atentos, presentes. Los niños necesitan sentirse vistos, reconocidos por las personas importantes en su vida. Y los elogios, aunque bien intencionados, pueden ser contraproducentes. Hay que fomentar la autonomía, dejar que los niños hagan sus propias evaluaciones. Elogiar el esfuerzo, la reflexión, la honestidad, la integridad. Y cuando hay que criticar, hacerlo de forma constructiva. Dirigida al comportamiento, no al carácter del niño. Describir el comportamiento, expresar nuestros sentimientos, decir qué esperamos. Y enseñarles que los errores son parte del aprendizaje. Es mejor estimular la búsqueda de respuestas que darlas directamente. Brandon usa frases como, cuando me equivoco me digo a mí mismo que soy estúpido, o si me hubieran dicho que es normal equivocarse, sería una persona diferente. Esas frases reflejan la experiencia de muchos adultos que fueron criticados de forma destructiva en la infancia. Y la cordura del entorno es fundamental. Que el niño sienta que el mundo es racional, predecible y estable. Que los adultos digan lo que piensan y hagan lo que dicen. Que las reglas sean consistentes y justas. Que los padres sean emocionalmente comprensibles. Que reconozcan sus errores, que se disculpen. Que apelen a la comprensión del niño, no al miedo. En un entorno que apoya la mente, los niños aprenden a cooperar, a ser responsables. Brandon habla de la importancia de la estructura en la infancia. Y de ofrecer a los niños
valores y normas racionales. La falta de normas puede ser tan perjudicial como las normas irracionales. Y una buena práctica es tener una comida familiar semanal. Un espacio para conectar, comunicarse, construir un sentido de pertenencia. Sin sermones, con amor y respeto. Todo esto para destacar la importancia de la infancia en el desarrollo de la autoestima. Claro. Brendan propone una serie de preguntas para reflexionar sobre nuestra propia infancia. Para ver cómo nos afectó el entorno en el que crecimos. Y comprender mejor nuestro presente. Exacto. Y ahora vamos a hablar del papel de la escuela. Los profesores son cada vez más conscientes de la importancia de la autoestima. Pero hay que tener cuidado con el enfoque superficial de sentirse bien. Los elogios excesivos. La separación entre autoestima y conducta. La autoestima genuina se basa en la acción, en el esfuerzo, en la integridad. No en la mera repetición de afirmaciones. Y hay que integrar el desarrollo de la autoestima en los programas escolares. Por muchas razones. Para mejorar el rendimiento académico, para prevenir conductas negativas, para preparar a los estudiantes, para un mundo donde la mente es el principal activo. El entorno del aula también es importante. El trato del profesor hacia los alumnos, el respeto, la cortesía. Que los niños sientan que sus pensamientos y sentimientos importan. Y la forma de abordar las debilidades de los alumnos. Inspirar el crecimiento, no la humillación. Ayudarles a descubrir sus talentos, sus virtudes. Ser un buscador de tesoros. Exacto. Y la disciplina en el aula que no se base en la autoridad, sino en la comprensión. Explicar las normas. Involucrar la mente de los estudiantes. Y la motivación, que no se base solo en el miedo al castigo. Tratar a los estudiantes con el mismo respeto que a cualquier otra persona. Brendan habla de la importancia de enseñar a los niños sobre las emociones. Que las emociones son respuestas automáticas, con componentes mentales y fisiológicos. Que no son ni buenas ni malas, simplemente son. Y que se pueden aceptar y gestionar sin dejarse dominar por ellas. Enseñarles a procesar el miedo, la ira, la tristeza, la impaciencia, los sentimientos sexuales. Que el dolor o el miedo confrontados son menos peligrosos que los reprimidos. Esta comprensión, que a veces solo se alcanza en terapia, debería ser parte de la educación básica. Totalmente de acuerdo. Y también la competencia interpersonal. Esas habilidades para relacionarnos con los demás de forma eficaz. Son fundamentales para la vida en general y para el mundo laboral. El respeto, la negociación, la equidad, la empatía, la comunicación, la escucha activa. En un mundo cada vez más interconectado, estas habilidades son esenciales. Sin duda. Y hay que abordar el problema de la desigualdad en la autoestima. Los estudios muestran que las chicas pierden autoestima en la adolescencia. Y eso afecta a sus aspiraciones, a su confianza. Los mensajes culturales, los medios de comunicación, las señales no verbales, todo influye. Hay que crear entornos que fomenten la autoestima de las niñas. Por supuesto. Brendan menciona algunos programas específicos que se han implementado en las escuelas. Con resultados positivos. Y ahora vamos a pasar al mundo empresarial. La autoestima también es crucial en el ámbito laboral. En un mundo tan competitivo, tan cambiante, las empresas necesitan personas con alta autoestima. Personas que se adapten al cambio, que sean innovadoras, que tomen la iniciativa. Que no se queden aferradas a lo conocido, a las viejas formas de hacer las cosas. Exacto. Brendan compara la resistencia al cambio de algunas empresas con la de algunos pacientes en terapia. Que se aferran a sus patrones negativos y culpan a los demás de sus problemas. Y la transformación del mundo laboral, con la tecnología, la globalización, la competencia, exige un nuevo tipo de liderazgo. Líderes que inspiren, que fomenten la creatividad, que promuevan el aprendizaje. Empleados que sean proactivos, responsables, con confianza en sí mismos. El trabajo se está convirtiendo cada vez más en una expresión del pensamiento. Y el emprendimiento está en auge. La gente está tomando las riendas de su propio futuro. Creando nuevas empresas, generando riqueza, apostando por la innovación. Y en este contexto, la autoestima es más importante que nunca. Cuanto más inestable es el mundo, más necesitamos la capacidad de adaptarnos, de confiar en nosotros mismos. Totalmente. Y la economía de la información ha puesto aún más énfasis en el valor de la mente. El conocimiento, las ideas, la capacidad de procesar información son los recursos más importantes. Y la autoestima, como confianza en nuestras capacidades mentales, es fundamental. Sin duda. Brendan da algunas pautas para los líderes empresariales. Tratar a los empleados con respeto, escuchar sus ideas, darles responsabilidades, explicar las razones de las decisiones,
Admitir los errores. Crear un ambiente de trabajo que fomente la autoestima. Aunque un entorno positivo no puede transformar por completo una baja autoestima, sí puede sentar las bases para un mayor respeto personal. Y a veces la terapia es necesaria para trabajar en temas más profundos. Por supuesto. Brandon habla del papel de la psicoterapia en el desarrollo de la autoestima. No solo como un efecto secundario de la resolución de otros problemas, sino como un objetivo en sí mismo. Enmarcar el trabajo terapéutico en términos de su impacto en la autoestima puede ser muy motivador. Ayudar a los pacientes a ver cómo sus elecciones afectan a su autopercepción. Brandon menciona la idea de trabajar con subpersonalidades. Esas partes de nosotros mismos que no reconocemos o rechazamos. Integrarlas nos hace más completos, más fuertes. Y también habla del yo del sexo opuesto. ¿Cómo nos relacionamos con el sexo opuesto está influenciado por nuestra propia imagen interna? Hay muchas subpersonalidades que podemos encontrar en terapia. El niño, el adolescente, el crítico, el defensor. Lo importante es aceptarlas, comprenderlas, respetarlas. Y también habla del yo exterior y el yo interior. Dos caras de la misma moneda. Los miedos irracionales dañan nuestra autoestima. Superarlos nos hace más fuertes, más seguros. Y también es importante sanar el dolor del pasado. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+. O'Reilly. ¿La luz check engine de tu vehículo está encendida? Podemos ayudarte con O'Reilly Veriscan. Es gratis y provee un informe con soluciones basadas en más de 650 millones de escaneos verificados por técnicos maestros certificados ASE. Y si necesitas ayuda, podemos recomendarte un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan. O'Reilly.